Venga, vamos a empezar. Hola, buenas tardes y buenos días a los que estáis al otro lado del charco conectados, que ya nos han dicho que hay de Chile y México por aquí. Me llamo Alba Molina y soy Sanexpert, que es probablemente la comunidad más geek que hay en el Santander. Somos un grupo de empleados de tecnología a los que nos gusta divulgar y compartir conocimiento, y esto es lo que vamos a hacer aquí precisamente con esta iniciativa. Es una iniciativa que está englobada en BTech with Santander, un plan de contrataciones para encontrar a nuevas compañeras y compañeros en los equipos de tecnología y Santander Global Tech que se quieran unir porque estamos creciendo muchísimo este año. Pues bien, este es nuestro primer meetup virtual y lo va a estrenar una persona que sabe de blockchain y criptografía como pocos. Esta charla es para todos los públicos, así que os aconsejo que aprovechéis y hagáis preguntas. Vamos a tener abierto durante toda la charla un chat que hemos habilitado con el nombre Preguntas aquí. Entonces podéis ir haciendo vuestras preguntas. Si vemos que se acumulan muchas, interrumpiremos a Jaime un momento, se las preguntamos y avanzamos. Si no, nos esperamos al final y ahí ya responderá a todas las que haya. Un par de cosas más. Estáos atentos porque al final Jaime me ha chivado que va a hacer un mini examen que tiene premio para las 3 personas que más puntos consigan. Además, os vamos a preguntar qué temas os interesan para las siguientes charlas, que por cierto, la siguiente va a ser sobre Infrastructure as Code, la va a hacer otro súper experto de nuestra comunidad y la vamos a publicar justo cuando termine esta. Y ya os dejo con Jaime y no os robo más tiempo para que él pueda hablaros de criptografía. Jaime, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Salva. En primer lugar, quiero decir que para mí es un honor increíble estrenar con esta conferencia el grupo de Meetup de Santander Global Tech, y quiero agradecer a Alba y a Federico el trabajazo que llevan haciendo durante bastante tiempo para que tengamos pues esta comunidad, ¿no? Y hoy damos un paso más. Yo estoy viendo en mi pantallita la cara de Alba. No sé si todos los demás me estáis viendo a mí. Espero que sí. Si no, lo comentáis por chat. Yo advierto, yo no puedo ver el chat, no os estoy pudiendo ver a vosotros, pero entonces tenemos preguntas aquí para que lancéis las preguntas que vayan surgiendo. Yo voy haciendo alguna pausa, pero los que habéis estado en alguna conferencia conmigo sabéis que me encanta que esto sea un tema interactivo. Pero bueno, las circunstancias son las que son. Entonces, no os preocupéis, chatear, comentar entre vosotros, preguntad las dudas que tengáis y bueno, nos hemos dado 1 hora y media hasta las 8:30 precisamente para que sobre tiempo. No es que os vaya a estar dando aquí la chapa, igual nos sobra, pero si nos entretenemos, pues nos da. Así que, bueno, pues nada, vamos a ello. Muchas gracias, lo que decía, muchas gracias Alba, muchas gracias a Federico, muchas gracias a Laura, que está ayudando con las preguntas aquí, y muchas gracias también a Alejandro, que me ha ayudado en alguna ocasión a pulir cómo doy algunos mensajes, y a María José por las preciosas ilustraciones que vais a ver. Así que nada, pues introducción a la criptografía, vamos a por ello. En primer lugar, la criptografía es algo que nos demos cuenta o no estamos utilizando todos. Cuando vemos en el WhatsApp que dice el código de seguridad de fulanito cambió y los mensajes están cifrados de extremo a extremo, eso lo que nos está diciendo es que por debajo nuestros mensajes están utilizando criptografía. Esta reunión de Zoom, si le dais en un iconillo que hay por allí arriba verde a la derecha, os dice que está utilizando cifrado mejorado, y si le dais a la información os dice que hay un cifrado AES 256 GCM que, con suerte, si no me explico demasiado mal, dentro de un ratillo comprenderéis qué significa. No solo eso, sino también cuando navegáis en una página web siempre hablamos del famoso candadito que aparece aquí, que nos dice que la conexión es segura. Y eso luego, cuando se extiende, dice aquí certificado. Bueno, pues esto del certificado es criptografía también.
Y si entras a ver el certificado, te da información y te dice que este es un certificado, en este ejemplo que me he ido a la web de la NASA, pues este es un certificado emitido para nasa.gov y que ha sido emitido por Amazon y que tiene unas determinadas fechas de validez. Si le das a la pestañita de detalles, sale aquí un montón de cosas y también nos cuenta el algoritmo de firma, SHA 256 RSA, que si no me explico demasiado mal, terminaréis comprendiendo qué es esto dentro de un poquitín. Y el algoritmo hash de firma 256. Esto del algoritmo hash, pues también, a ver si me explico, y entre todos pues lo aprenderemos. Y además luego te explica la ruta de certificación, que te dice Amazon Root CA1, y luego debajo Amazon, y luego debajo, por fin, NASA. Bueno, pues vamos a ver qué significan todas estas cosas. Y os introduzco, vamos a utilizar, para mejorar un poco la interactividad, vamos a utilizar una aplicación que se llama Quizzes, con la que yo os voy a hacer preguntas. A ver, porque he tenido que hacer un pequeño apaño con... A ver, que me estoy yendo a donde no es. Aquí. Vale, entonces, a ver que no veo nada. Haced el favor de entrar en este sitio, joinmyquizzes.com, con ese código. Porque, como os ha dicho Alba, va a haber preguntas y examen final. Así que tenéis que estar preparados. Os doy un momentito para que vayáis entrando. Bueno, Javier Moral ha entrado el primero y ya va entrando gente a saco. Me encanta ver nombres conocidos, ¿eh? Y también, pero me encanta más ver nombres desconocidos porque, claro, esto es como los conciertos, que si te viene tu pareja y los colegas, pues no ganas público, ¿no? Vale, vamos a tener dos segmentos de Quizzes, vamos a tener algunas preguntitas que os voy a hacer en este Quizzes y luego para el examen final cambiaremos a otro Quizzes distinto, ¿vale? O sea, será cuando terminemos este, os dejáis esa pantallita por ahí en el móvil y luego entráis el código de la otra sesión de Quizzes para el juego final. Bueno, somos 80 participantes ya en el Quizzes, a ver si me organizo con el ratón. Y empezamos. Doy poco tiempo para las respuestas para que esto no se nos haga infinito, ¿eh? Pero no os preocupéis por no responder. Os tenéis que preocupar en el examen final. O sea, que tomaros esto como entrenamiento. Bueno, tenemos una mayoría de algo y después los de nada. Me encanta, porque estamos aquí para divulgar, o sea que fantástico. A ver si veo lo siguiente. Entonces, la siguiente pregunta, si no me equivoco, está relacionada, a ver que me organice. Disculpadme, que es que tengo un desparramo aquí, que me pierdo con el ratón. Aquí. La siguiente pregunta va a ser para que adivinéis qué es esto. Y os explico por qué. Me voy otra vez para allá. Os voy explicando por qué. Y es que la criptografía se basa muchas veces en lo que se llaman funciones de un solo sentido. Es decir, algo que es fácil de hacer de una manera, pero es difícil de hacer de otra manera. O casi lo mejor lo digo al revés, es difícil de hacer de una manera y difícil y fácil de hacer en la contraria. Estos se llaman
one-way functions en el lenguaje académico que se utiliza en inglés. Hay una mayoría de yema de huevo, yema, nísperos, mango. ¿Alguien ha dicho hongos? Me encanta eso. No sé si es alguien que tiene la pista, pero efectivamente, premio para el que haya dicho hongos, que no puedo ver quién ha sido. Son setas. Entonces, claro, la gracia de la criptografía está en jugar con sistemas que al final se utilizan sistemas matemáticos que son difíciles de hacer en un sentido y fáciles en otro. Una vez que te dicen que estos son setas, ya es fácil ver que efectivamente son las setas vistas desde arriba. Pues vamos a ver cómo este tipo de funciones se utiliza. Y vamos a empezar con los algoritmos de hash. Un algoritmo de hash es un sistema al que le metes una cosita, le metes algo y te va a sacar un número que al final se termina convirtiendo en una cadena alfanumérica, o sea, se convierte en una cadena de datos, y esa cadena de datos va a tener una longitud fija. Y además lo que pasa es que, por muy pequeña que sea la diferencia entre dos cosas que le metas, la cadena de datos que te va a sacar es completamente diferente. Con lo cual, si le metes un ratoncillo, te saca pues un 2, 3, 4, 5, 6, en este caso 8 caracteres que veamos, que podría haber alguno más ahí, pero son los mismos. Y si le metemos un gato que es mucho más grande, nos saca la misma cantidad de caracteres, pero distintos. Característica número 1, que los datos que saca son de la misma longitud, ¿vale? Característica número 2, que por muy pequeño que sea el cambio, la cadena de salida va a ser completamente distinta y no hay manera posible para que sea criptográficamente segura la función de deducir desde el resultado final cuál ha sido el origen que lo ha provocado. Entonces, por ejemplo, si yo meto otro gato y veo que el resultado que me ha dado al final es distinto, quiere decir que entre estos dos gatos hay una diferencia. Decidle por favor a preguntas aquí cuál creéis que es la diferencia, a ver si alguno acierta. Laura, ¿alguien acierta? Pues mira, Jaime, están diciendo oreja. Uno ha respondido No, oreja, otro ha respondido el momento en que metes al gato, no. otro ha Da igual el respondido... momento en el que metas el gato, tú metes un gato y si vuelves a meter el mismo gato al cabo de un rato, como al cabo de un siglo, el resultado va a ser siempre el mismo. Vale, otro, Juli Luján ha respondido el corazón, Pedro Muñoz ha respondido corazón partido. Toma ya, como muy bien. Pues Pedro Muñoz, el que ha dicho el corazón, posiblemente también ha acertado. Efectivamente, el corazón está partido como si fuera de Alejandro Sanz. Es el gato Alejandro Sanz. Tiene el corazón partido, tiene una raya muy chiquitita aquí. Pues esta es una de las gracias de los algoritmos de hash, que por muy pequeña que sea la diferencia, cambia el resultado radicalmente. Y por eso las funciones de hash generan lo que se llama una huella digital. Porque aquí, como veis, aunque casi es imperceptible, pero el hash nos ha cantado que estos dos gatos no son iguales. Vamos a verlo en la realidad. SHA-256, esto lo habíamos visto antes. SHA significa Secure Hash Algorithm y es uno de los algoritmos de hash estandarizados y más habituales a día de hoy. Es el algoritmo de hash que, por ejemplo, se utiliza en Bitcoin y en casi todas las redes blockchain en este momento. Entonces, yo me he venido a esta paginita, que la tenéis aquí por si tenéis curiosidad, y entonces le meto en hexadecimal, para que esto sea simplemente un bit, le meto un bit 0 y un bit 1 y fijaros el resultado de las dos opciones, que es radicalmente distinto. Y le meto dos cadenas larguísimas, 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 y la longitud del resultado es la misma que si le he metido solamente un bit. Y entre estas dos cadenas, el resultado es distinto, lo cual quiere decir que hay una diferencia. Es difícil de ver, y aquí ya sí que no os voy a preguntar,
pero os la enseño. Jaime, perdona, estaba preguntando Carlos y pone, en realidad es un flujo de bytes, ¿no? Lo representamos como números o letras, pero son un flujo de bytes. No es lo representamos como flujos o letras, pero es una cadena de bits. Sí, que los bits son 8 bytes, sí, es una cadena de bits. Yo no diría flujo, es un string, es una cadena, porque tiene Vale. un principio y un fin determinado. Tú lanzas la query tú lanzas la operación hash y recibes un string. En el caso de SHA-256, el resultado son 256 bits, que efectivamente se convierte en alfanumérico. Buena pregunta. Vale, y luego tienes otra que dice, entonces, ¿qué pasa si metes al mismo gato una vez más? ¿Te da el mismo número? Exactamente el mismo número. Por eso es una huella digital. Entonces, metes exactamente el mismo gato y tienes una garantía de que es el mismo gato. Por eso se utiliza cuando hacéis la declaración de la renta que os dice la firma digital de este documento es esta. Pues eso es un hash. ¿Vale? Entonces, si alguien intentara alterar ese PDF en un solo bit, la firma ya cambiaría radicalmente, sería radicalmente distinta. ¿Vale? Y la última pregunta, Jaime, Perdona. es, la última pregunta que hacen es una persona que es Jesús, es yo me quedé en el MD5, ¿por qué se pasó a SHA? Pues que me encanta que me hagas esta pregunta. Gracias, lo teníamos apalabrado, luego te paso el jamón por esto. Pues mirad, esta es una tabla que presenta algunos algoritmos de hash y MD5 aparece aquí arriba, te explica sus características y al final dice ¿colisiones encontradas? Sí. ¿Qué significa que se ha encontrado una colisión? Antes os he explicado una cosa que es muy importante, la recalco. Para que un hash sea criptográficamente seguro, es decir, que sea útil para operaciones criptográficas, tiene que ser materialmente imposible, salvo que lo ataques por fuerza bruta, que tú, a partir de un resultado, o sea, puedas obtener cuál ha sido el origen. Pero además lo que ocurre es que como los resultados tienen una longitud fija, hay muchos orígenes, potencialmente pueden existir infinitos orígenes que te darían el mismo resultado. ¿Vale? Pero claro, encontrar dos cosas, dos bichos que le metas al algoritmo de hash y que te generen un resultado coincidente es muy difícil. Y eso se llama una colisión. Bueno, pues hay un paper por ahí que lo podéis buscar si queréis, en el que hubo un agente que fue capaz de generar un PDF cuyo hash MD5 coincidía con el de un PDF generado previamente. Eso quiere decir que encontraron una colisión. Y desde ese momento se consideró que MD5 no era criptográficamente seguro. Buena pregunta. MD5, a los que estáis en el mundo de la informática, os sonará porque muchas veces cuando vais a descargar un software o algo así, te dice la firma MD5. Pues MD5 es un algoritmo de hash que, como os digo, ya no se considera criptográficamente seguro y se está trabajando ya con SHA, habitualmente SHA 256, pero que, como podéis ver, evoluciona más. ¿Vale? Y te hago una última, Jaime, que hace Ismael, que es, pero entiendo que hay un máximo de entradas distintas posibles de 8,256, ¿no? Es decir, si meto algo demasiado grande, dará un resultado igual a otra cosa más corta. Tú puedes, aquí mira, tamaño máximo del mensaje. Esto es, ¿cuál es el tamaño máximo de lo que le puedes meter? 2 elevado a la 64 menos 1 es un número increíblemente grande. Y claro, eso lo estás mapeando, en este caso, a una salida
de 128 bits, con lo cual existen muchísimas posibilidades de colisión. La dificultad es que las encuentres, ¿vale? Pero fijaros que en SHA-3 el tamaño máximo del mensaje es ilimitado. Y si os he dicho que 2 elevado a la 64 es un número increíblemente grande, 2 elevado a la 128 es que no os lo quiero ni contar. No sé si... Me parece... Luego sale, pero creo recordar que esto es superior al número de átomos que existen en el universo. De átomos, ¿eh? No ya digo de planetas ni de estrellas. ¿Vale? Pero bueno, no me toméis esto como algo científico, pero es un número inimaginablemente grande. ¿Vale? Con lo cual puedes meter, en realidad puedes meter, a efectos prácticos, puedes hashear cualquier cosa que se te pueda ocurrir. ¿Seguimos? Bueno, pues esto en cuanto a los algoritmos de hash que son muy útiles. Y luego vamos a ir viendo un poco cómo. Lo siguiente es la criptografía de clave simétrica. La criptografía de clave simétrica consiste en que tú con una clave cierras algo, o sea, encriptas algo y con esa misma clave o una derivación de esa misma clave lo puedes descifrar. Cuando hemos hecho el ejemplo de las setas, al final, pues un algoritmo de hash podría ser que yo te enseño la foto que parecen unas yemas de huevo y luego te enseño las setas y dices, pues sí, pues efectivamente son las setas, ¿vale? Entonces eso es una función en un solo sentido. El resto de la criptografía, para cifrar y demás, se llaman funciones de un solo sentido, pero que tienen una puerta trasera, que tienen un trapdoor. Es decir, que si tienes una clave, eres capaz de darles la vuelta. Entonces, pues bueno, pues tú tienes una clave y eres capaz de abrir y cerrar este baúl. Con lo cual, si Alice y Bob son los nombres que se utilizan siempre para describir los algoritmos criptográficos, porque uno empieza por A y otro empieza por B. Pues si Alice y Bob quieren compartir un mensaje, pues si los dos tienen la llave, pues pueden dejar el mensaje cifradito ahí y el otro llega con la llave y lo abre. La criptografía de clave simétrica es algo que existe desde el principio de los tiempos. Las primeras referencias es del año 2000 a.C. en algunas tablillas babilónicas. Esta tablilla babilónica la he sacado de la Wikipedia y no creo que tenga nada que ver con esas evidencias de cifrados. Pero bueno, se dice, hay referencias por ahí de que se ha encontrado intentos de pasar mensajes que no fueran comprensibles para algún intermediario indeseado en tablillas babilónicas, ¿no? Esto de aquí lo utilizaban los antiguos griegos, y esto se llama una escítala, y esto consistía en que cogían un palote hexagonal de un diámetro determinado y le enrollaban una cinta de cuero y en cada cara del hexágono que quedaba ahí marcado, pues escribían el mensaje. Luego sacaban la cinta y mandaban un mensajero con la cinta de cuero, pero sin el palote. En el otro extremo, alguien que cogía un palote hexagonal y enrollaba la cinta, y entonces podía volver a reproducir el mensaje. Mientras que alguien por en medio que capturara al mensajero con la cinta, posiblemente no sería capaz de interpretar qué es lo que ponía ahí. ¿Cuál sería la clave simétrica aquí? ¿Se lo podéis decir a preguntas aquí? Pues están poniendo el palo, el palote, la escita, el palo, espacio entre letras, ¿Qué del diámetro del palote? palo. El diámetro del palote. El diámetro del palo constituye la clave simétrica, porque si utilizas un palo más pequeño, las letras no te van a coincidir, y si utilizas un palo más grande, tampoco. O sea, las letras te van a coincidir en un formato inteligible si utilizas un palo del mismo diámetro, ¿vale? Y esto pues lo utilizaban en la antigua Grecia los jueces y los gobernantes y los militares, ¿no? A mí me gusta decir que la criptografía
hasta el siglo XX ha sido un asunto de amor y de guerra, porque se utilizaba o bien para asuntos de Estado y militares, o bien para que dos enamorados pudieran intercambiarse en privado su correspondencia, ¿no? Tenemos aquí a alguien. ¿Alguien sabe, algún friki en el grupo es capaz de decirme quién es este? ¿Qué representa ese círculo? Ponen HAL, Big Brother, HAL 9000 de 2001, Perdona un segundo. reconocimiento corporal, biometría, Big Brother, HAL, Uh-huh. HAL 9000. HAL 9000, perdonadme porque es que me han interrumpido. Ah, Es HAL 9000 de la película 2001, una odisea espacial. ¿Y alguien sabe por qué pinta HAL 9000 en una conferencia sobre criptografía y más en el capítulo de criptografía de clave simétrica? ¿Y después de los griegos? ¿Por dar más pistas? por ahora solo hay una respuesta. Bueno, ahora más que viene de IBM, porque es IBM desplazada una letra, tenía conciencia propia, Correcto. de Eduardo Porque es Molins. IBM desplazado una letra. Y este truquillo de desplazar una letra es lo que se llama el código de César, por Julio César. Perdóname un segundo. Entonces, el código de César consistía en que se desplazaban habitualmente 3 caracteres, una letra dentro del abecedario. En ese caso la clave sería 3 y en el caso de HAL 9000, pues efectivamente es IBM desplazado una letra y entonces la clave sería 1. No os voy a preguntar mucho más para no entretenernos demasiado. Esto es la máquina Enigma. La máquina Enigma es el sistema criptográfico que utilizaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y hay una película que os recomiendo mucho ver que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Si alguno lo tiene, que lo diga por ahí, por el chat. Descifrando Enigma. No me acuerdo cómo se llamaba. El código Enigma El código Enigma, o correcto. Muchas descifrando a gracias. Enigma. Correcto. Yo creo que es el código. No me acuerdo si es el nombre de la película, pero bueno. Entonces, la utilizaban los alemanes y claro, la importancia de la criptografía es tal que se considera que el que se descifrara la máquina Enigma hizo que la Segunda Guerra Mundial terminara muchísimo antes. De hecho, sin que tenga que ver con Enigma, pero os recomiendo que os veáis la película La batalla de Midway, creo que se llama Midway a secas, la versión de 2019 aborda de una forma muy evidente la influencia que tuvo la criptografía en el desenlace de esa batalla. Y lo que ocurrió es que el ejército americano tuvo un equipo de criptoanalistas que fueron capaces de descifrar los códigos secretos japoneses y entonces deducir dónde Japón pretendía dar el siguiente golpe después de Pearl Harbor. Y entonces, pues, se presentaron allí con todo para responder, ¿no? Y eso decantó claramente la Guerra del Pacífico. Y la máquina Enigma, pues igualmente decantó claramente la guerra contra la Alemania nazi. Me voy a dejar una cosilla para luego con respecto a la máquina Enigma. Pero por cerrar un poco el capítulo de la criptografía de clave simétrica, lo que se utiliza a día de hoy más habitualmente es esto, es AES, el Advanced Encryption Standard. ¿Vale? Y bueno, pues AES, por ejemplo, se utiliza habitualmente AES 256, es un sistema de criptografía de clave simétrica en donde la clave tiene 256 bits. También tenéis AES 192, 128, etc. Pero claro, la criptografía de clave simétrica plantea un problema, y es que tenemos aquí otra vez a Alice y a Bob que quieren seguir intercambiando su correspondencia de amor
pero resulta que tienen a Eva, y el nombre de Eva, lo siento por si tenemos alguna Eva en el público, pero Eva es el nombre que se utiliza también en la descripción de los protocolos porque en inglés el espía de un canal es eavesdropper. Entonces, pues es un nombre que parece mucho a Eva. En inglés Eva es Eve, entonces es que lo clava. Bueno, pues entonces Eva es la espía que está queriendo espiar el canal de comunicación entre Alice y Bob. Y claro, si con la criptografía de clave simétrica ellos tenían que conocer la clave con la que cifran sus mensajes, el problema es que si están en la distancia, porque imagínate que hay una pandemia mundial, pues dicen, cada uno está en su casa, a ver cómo nos intercambiamos la clave con la que vamos a cifrar nuestros mensajes, que tenemos ahí a Eva intentando pillarnos la llave. Pues este problema es el problema del intercambio de claves. Estaba a punto de meterme aquí antes cuando mencionaba Enigma, porque claro, ¿cómo hacían, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial los submarinos alemanes? Claro, un submarino sale de puerto y se pasa toda la vida metido bajo el agua y solamente sale a la luz para recibir mensajes y prácticamente no se comunica hacia el exterior nunca. Trabajan en lo que se llamaba silent service, servicio en silencio total. Entonces lo que ocurría es que se llevaban un libro de claves en donde tenían escrita la clave para cada día de los próximos meses, todo lo que fuera su singladura. ¿Y qué es lo que ocurría cuando unos aliados conseguían capturar un submarino alemán? En las conferencias con esto hago un poco de charla con el público y lamento no poder interactuar, pero os lo resumo. Lo que hacían es que entraban en el submarino y se iban a saco al cuarto de comunicaciones a coger dos cosas. En primer lugar, el cuaderno de contraseñas, el libro de contraseñas. Y en segundo lugar, a coger una máquina Enigma que les sirviera para intentar hacer criptoanálisis, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían los alemanes lo primero de todo? Cargarse el libro de contraseñas y lo segundo, cargarse la máquina Enigma. Y a los dos bandos les daba igual todo lo demás. A los estadounidenses les daba igual la sala de torpedos, les daba igual todo. O sea, su primer objetivo era ese. Porque tenía una importancia radical. Para los que sois del Santander, os cuento una anécdota. El centro de criptoanálisis en donde se descifraba la máquina Enigma, en donde estaba Alan Turing descifrando la máquina Enigma, está en un sitio que se llama Bletchley Park, muy cerca de donde nosotros teníamos un data center hace unos poquitos años, en la población de Milton Keynes. Bueno, pues el problema este del intercambio de claves, ya os digo, en la Segunda Guerra Mundial esto era un problema y durante bastante tiempo se consideró que era un asunto irresoluble. Y ya en los años 60 y demás empezaron a surgir muchas aplicaciones ya de índole social en donde poder intercambiar claves podría ser muy útil. Y en 1976 estos señores, este es Whitfield Diffie y este es Martin Hellman, encontraron una manera de poder intercambiar claves en este documento, New Directions in Cryptography. Inventaron la criptografía de clave pública. Inicialmente ellos hicieron un sistema que servía básicamente para intercambiar una clave, para poner en común una clave que se utilizaría luego para establecer una criptografía de clave simétrica entre los dos lados. Y un poquito más tarde, en 1978, estos señores, Rivest, Samir y Eidelman, inventaron un sistema completo de criptografía de clave pública que permite muchas cosas que ahora os explicaré. Su sistema se llama RSA y lo hemos mencionado antes porque lo estaba utilizando el certificado de la NASA. Y algo más tarde, en 1985, de forma independiente, estos dos señores, Victor Miller y Neil Koblitz, identificaron que se podía utilizar una técnica matemática que se llaman unos aparatos matemáticos que se llaman curvas elípticas en campos modulares,
para mejorar la criptografía de clave pública que se estaba utilizando. Vamos a ver cómo funciona la criptografía de clave pública. Antes teníamos un baúl que se abría y se cerraba con una llave. Y ahora lo que tenemos es un baúl con un candado muy especial. Es un candado que se puede utilizar con dos llaves. Una llave, la que tiene la V, la vamos a llamar clave privada y la que tiene la B le vamos a llamar clave pública. Cuando tú cierras el baúl con la pública, solo lo vas a poder abrir con la privada. Y cuando lo cierras con la privada, solo lo vas a poder abrir con la pública. ¿Vale? Entonces, aquí llega la gracia del asunto. Alice genera un par de claves. Las dos claves están relacionadas entre sí matemáticamente de una forma que es difícil de derivar una de la otra. Es fácil crearlas, pero a partir de una de ellas es difícil generar la otra. De todas formas, os digo, si tenéis interés en que un día veamos la matemática que hay detrás de todo esto, luego lo dejáis en comentarios, que estaré encantado de hacer esa conferencia. Bueno, pues Alice genera su par de claves y coloca en una ubicación pública su clave pública. ¿Vale? Por eso se llama clave pública. Y la pone a la vista de todo el mundo. Como de la clave pública no se puede derivar la clave privada, pues esto es seguro. Entonces, Bob quiere enviar su carta de amor a Alice. La mete en el baúl y cierra el baúl con la clave pública de Alice. Eva también conoce la clave pública, pero la clave pública no abre el baúl, con lo cual no puede hacer nada. ¿Y quién puede abrir el baúl? Pues Alice, que tiene la clave privada. Entonces Alice y Bob son felices y Eva está por ahí frustradísima, a tope. Pero con el descubrimiento de la criptografía de clave pública ocurre una cosa muy particular, y es que de momento lo que hemos dicho es Bob utiliza la clave pública para cifrar algo que pueda leer solamente Alice. Pero ¿qué pasa si Alice firma con su clave privada? Perdón, ya la he cantado. ¿Qué pasa si Alice encripta con su clave privada? La ha cantado, ¿eh? O sea... Laura, ¿alguien está diciendo que es una firma? Se pone, sí, encriptar con la privada es firmar, y que firma y la firma, sí. Correcto, es que lo he cantado. Estoy aquí medio tonto. Bueno, pues efectivamente, cuando Alice encierra algo cerrando el candado con su clave privada, cualquiera que abra ese candado sabe que lo que haya ahí dentro solamente lo ha podido encerrar Alice. Y por tanto, eso constituye una firma de Alice. A efectos prácticos, ¿esto cómo se hace? Pues yo quiero firmar un mensaje, cojo el mensaje, lo meto en una función hash para que me quede una cosa cortita, lo cifro con mi clave privada y entonces el resto del mundo puede comprobar el mensaje, puede sacar el hash, que como hemos dicho antes, va a dar siempre el mismo resultado, y comprueba que con la clave pública el resultado es el mismo. Descifrando mi firma con la clave pública, obtienen el mismo hash que obtienen ellos directamente del mensaje. ¿Vale? Y es así como se hace. La parte de cifrar no se utiliza la clave pública, la clave pública no se utiliza normalmente para cifrar mensajes. La clave pública normalmente se utiliza solo para establecer una clave de sesión de un algoritmo simétrico. ¿Por qué? Porque la criptografía de clave pública involucra unos cálculos matemáticos que son complejos y que son lentos. Y la criptografía simétrica, AES 256, por ejemplo, es eficaz y es muy rápida.
Con lo cual, para establecer una sesión de comunicación entre nosotros, pues yo, por ejemplo, antes has mencionado algún Carlos, pues yo cojo la clave pública de Carlos, le mando, si quisiera mandarle, le mando lo que yo necesite, pues a lo mejor una clave simétrica a Carlos, diciéndole, oye, escúchame, el siguiente mensaje te lo voy a mandar cifrado con esto, y luego ya le puedo mandar un documento lo grande que yo quiera, cifrado así, ¿vale? Y entonces llegamos a los certificados, porque claro, cuando he dicho que cojo la clave pública de Carlos, la cuestión es, ¿y cómo sé yo que esa clave pública realmente es de Carlos y que no me está engañando a nadie? Pues para esto sirven los certificados. En los certificados lo que tenemos, hemos visto antes, que hay alguien que me está diciendo que nasa.gov está acreditado por Amazon. Entonces, Amazon es lo que se llama una autoridad de certificación. Es decir, en nuestros navegadores aparecen, tenemos en nuestros navegadores y en nuestro sistema operativo, tenemos, si os vais a las opciones de seguridad de vuestro navegador y le dais a gestionar certificados, veis que tendréis una pestañita que dice entidades de certificación de confianza. Y entonces aquí dice, confío en la CA root de Amazon. CA es Certification Authority, autoridad de certificación. Entonces, en tu sistema operativo ya viene la clave pública de Amazon. Y eso es algo pues, que ha verificado Google, ha verificado Microsoft y demás, y te lo ponen ahí. ¿Y qué es el certificado de la CA root? Pues como no hay nadie más arriba, por eso se llama raíz, es que se firma él a sí mismo, ¿vale? Pero por debajo lo que ocurre es que esta autoridad de certificación raíz ha firmado una clave pública de alguien más que se llama Amazon y dice, yo garantizo que este es Amazon. Y luego este Amazon ha firmado con su clave privada la clave pública de nasa.gov y ha dicho, yo certifico, yo garantizo, porque lo he comprobado, que esta clave pública es de la NASA. Con lo cual, si tú te fías de la clave de la autoridad de certificación raíz, que te la da Google y Microsoft y demás, y te estás fiando de ellos, pues tú te fías de esta cadena de certificación. Y así es como funcionan los certificados. Y así todo el sistema tiene confianza. ¿Y por qué es difícil romper todo esto? Vamos a verlo en el caso de RSA. RSA, sin entrar en los detalles de la matemática, se basa fundamentalmente, es un algoritmo que se dice que se basa en la factorización. Diffie-Hellman y curva elíptica se basan en la dificultad de otra cosa distinta que se llama logaritmo discreto. Pero RSA se basa en la factorización. ¿Qué es la factorización? Tú coges un número y sabemos todos que esto es de secundaria, que cualquier número lo puedes descomponer en sus números primos. Bueno, pues una clave RSA parte de que tienes un número que consiste en la multiplicación de dos números primos, pero muy grandes. Y claro, obtener los dos factores primos de un número muy grande es algo muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Pues porque cuanto más grande sea el número que quieres factorizar, calcularlo es exponencialmente más difícil. Esta es una gráfica que me he generado yo con esta exposición en Sagemath, ¿vale? Y aquí estoy hablando de números de 250 bits, que no es mucho pedir, ¿vale? Las claves RSA que estamos utilizando a día de hoy por defecto pueden estar entre 2 y 3K.
La prueba de que esto crece exponencialmente es que cuando lo pones en una escala logarítmica, pues te salen unas rectas. Aquí he utilizado dos algoritmos, que el rojito es un poco más eficiente que el otro, pero ya está. Entonces, ¿cómo puede ser de difícil esto? Pues fijaros, una clave RSA de 512 bits a día de hoy se puede factorizar en 4 horas con una cosa que hay en Amazon que se llama factorización como servicio por unos $75. ¿Vale? Pero la clave RSA más grande que ha sido factorizada se tardó 2 años y esto fue hecho en 2009. ¿Vale? Una clave RSA de 1024 bits todavía no se ha roto. Nadie ha conseguido romper una clave RSA de 1024 bits. Yo he cogido estos datos y los he empaquetado y he dicho cuánto tardarían los 500 mayores ordenadores que existen en el mundo a día de hoy en romper una clave RSA. Y me sale esto. La línea azulita aquí representa la potencia combinada de los 500 mayores superordenadores que existen hoy en el mundo, unos 1200 petaflops, que es mogollón. Bueno, pues para romper una clave RSA de 3072 bits les llevaría la edad del universo. Para una de 2048 bits les llevaría, creo recordar, que unos 40.000 años. Y para una de 4096 bits les llevaría 10 elevado a la 16 años, que es muchísimas veces la edad del universo. Esto quiere decir que Eva, si tuviera que romper una clave de 2048 bits hoy, tendría que llevarse los mayores 500 superordenadores que existen hoy en día a la edad de hielo allí con Scratch. Y si tuviera que romper una clave de 3072 bits, se los tendría que llevar hasta el Big Bang. Parece que esto computacionalmente es muy difícil, ¿no? Todo esto está normalizado. Entonces el NIST, que es un organismo de estandarización norteamericano, establece una serie de estándares. Una de las cosas que hace esta tabla es muy interesante, es que identifica por un parámetro que se llama Security Strength la resistencia de distintos algoritmos criptográficos. Y esto básicamente sería el número de iteraciones, grosso modo, que se necesitarían para romper por fuerza bruta los distintos algoritmos. Entonces, con AES 256 pues tienes una fuerza de 256. Es bastante resistente, ¿vale? Los sistemas basados en logaritmo discreto normal, DSA, Diffie-Hellman, pues tienen estas resistencias y se está utilizando normalmente pues 2048 bits, 3072. RSA, que es factorización, estamos utilizando 2048 bits, está en 112 y normalmente, ya por ejemplo a día de hoy, un software que se llama OpenSSH, seguro que a muchos de la audiencia les suena, ya por defecto te meten claves de 3072 bits. Y estos que son curva elíptica, pues con 256 bits tienen una resistencia, un security strength semejante a RSA en 3072. ¿Vale? En realidad están un poquito por encima de esto. ¿Vale? Están casi más cerca de RSA con 4098 bits. Y entonces, en función de estas resistencias, también hay unas tablas que dice durante cuánto tiempo puedo considerar que una clave es segura. Pues si estás utilizando algo por debajo de una security strength de 112, pues mira, ya olvídate, o sea, no lo utilices a día de hoy. Si acaso, si tienes algo que fue cifrado en el pasado, pues mira, pues todavía lo puedes mirar, pero más vale que vayas cambiando, ¿no? Si estás en 112, lo que te dice es que lo puedes utilizar a día de hoy, pero si ese dato cifrado va a ser válido hasta 2030, pero que como lo tengas que utilizar para más allá de 2031, que te olvides. Y ahora después veremos por qué.
y niveles superiores de 128 en adelante los considera aceptables. El otro día estuve hablando con unas personas y les pregunté, ¿y por qué es 256 que con la computación cuántica puede tener algún problema? Bueno, pues yo estaba, quiero decir si me están escuchando, que no tenía bien la memoria, pero AES 256 en computación cuántica tendría, creo recordar, una resistencia equivalente a 192, que aún así es bastante seguro. Vamos a hablar también de computación cuántica y comentaremos esto. ¿Tenemos preguntas por aquí, Laura? Pues Jaime, tienes algunas ya de hace un ratito también, una es ¿y cómo sabe la gente la clave pública? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se puede confiar en que una CEA raíz es legal y válida? Yo creo que esas cosas las he explicado. La clave pública Sí, la puedes compartir, la puedes entregar, la puedes poner en tu página web y la puedes intercambiar como quieras. Lo que sí que ocurre, las autoridades de certificación han explicado que normalmente te vienen dadas en tu navegador, en el código de tu navegador, que viene con un hash para que sepas que es seguro, que estás descargando el código correcto, pero cuando tú conectas a una página web, esa página web lo que hace es que te entrega su certificado. Al entregarte su certificado, en realidad lo que te está diciendo es, esta es mi clave pública y viene avalada con estas firmas de una autoridad de certificación que tu navegador conoce. Los que trabajáis en programación web y demás, que a veces no pedís un certificado, os levantáis un servidor web a la buena de Dios y no generáis un certificado para ese servidor web, veis que sale el mensajito de esta página web no es segura porque no reconozco su certificado. ¿Vale? vale. Y otra pregunta, Jaime, es que las tablas que das son con ordenadores normales o superordenadores, pero con los ordenadores cuánticos los cálculos son infinitamente más rápidos. Pues esperad un momentito que llegaremos a eso. ¿Vale? Eso lo dejamos para después. Pero bueno, vamos a ver de todas formas porque hay maneras de atacar a los sistemas criptográficos. Entonces, hay una manera que, claro, los que vivimos en el mundo de la tecnología muchas veces es que no la contemplamos, pero la primera manera es como muy evidente. Esto lo traduzco, está en inglés, pero es que me hace mucha gracia. Dice, tenemos aquí un portátil, hay que romperlo y tal, y dice, Dios mío, no puede ser, está cifrado con RSA de 4096 bits. Y entonces dice, ¿qué es lo que puedes hacer? Oye, toma, aquí tienes esta llave inglesa y $5, métele de hostias al dueño del portátil hasta que te cante la contraseña. Vale, pues bueno, pues esto siempre es una opción de ataque, ¿vale? Pero bueno, vamos a buscar opciones un poco más sutiles. Hay una manera que podemos pensar que es adivinar un número. Vamos a ver, hemos dicho, por ejemplo, vamos a centrarnos ahora mismo un poquito en RSA, por poner un ejemplo. Dices, RSA se basa en la multiplicación de dos números primos. Pues vamos a adivinar el número primo, que tampoco hay tantos. Bueno, pues una clave RSA de 256 bits, perdón, de 1024 bits, por poner un ejemplo, es la multiplicación de dos números primos de 512 bits. Y fijaros que el número de bits que hay en prácticamente un número de 2 elevado a la 100, pues tienes tantos números primos como átomos en el universo. O sea que es que adivinarlo va a estar difícil, porque es que hay muchísimos números primos. Parece mentira, ¿eh? Entonces, aquí, ¿cuánto diríais que se puede tardar en encontrar un número primo de 512 bits si fueras capaz de probar un número primo cada picosegundo? Decídselo a preguntas aquí, por favor. ¿Alguna propuesta, Laura? Nadie sabe responder tus preguntas tan difíciles, Jaime. Un poquito de imaginación, esto 1000 así. años, 1000 años, ¿Cuánto? 1000. Bueno, os voy a dar una pista. No es la edad de la Tierra. Os voy a dar otra pista.
no es la edad del universo. Es muchísimas, 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 muchísimas veces la edad del universo. Es decir, no os planteéis adivinar un número primo así a la buena de Dios, porque no hay manera. Pero lo que sí que ocurre, y como casi todas las cosas, los que estáis en ciberseguridad, que por ahí he escuchado alguno que creo que viene del mundo de ciberseguridad, es que lo que habitualmente hay son malas prácticas que nos abren puertas traseras involuntarias. O involuntarias o no. Pero mira, este es un estudio muy interesante que dice, minando los P's y los Q's. Los P's y los Q's, P es uno de los números primos y Q es otro de los números primos que multiplicados entre sí te generan una clave RSA. Pues claro, lo que identificaron es que hay un montón de claves que están generadas con poca calidad. Y es que, claro, tú tienes muchísimos números primos para elegir, pero tienes que elegir números primos de forma un poquito aleatoria. Si vas a elegir siempre los mismos, te van a sacar la clave. Y el problema es que, claro, que generar algo aleatoriamente no es tan fácil y no hay buenos algoritmos, bueno, sí hay buenos algoritmos, pero no todos los algoritmos para buscar algo aleatoriamente son de calidad. Entonces, podemos hacer esta falta de no identificar números primos con una aleatoriedad suficiente, nos sirve para romper claves RSA con herramientas tan complejas y sofisticadas como el temario de matemáticas de primero de la ESO, no solo de primero de la ESO, sino del primer trimestre de primero de la ESO, que cogeremos pues el máximo común divisor, ¿vale? Luego utilizaremos otra herramienta sofisticadísima, inventada allá por el 300 a.C. por Euclides, que es un algoritmo para calcular eficientemente el máximo común divisor. Y entonces, pues a partir de aquí, decimos, cogemos dos claves públicas, que como son públicas las tenemos a nuestro alcance, tú te vas a una página web, me das tu clave pública. Y así. Te vas cogiendo claves públicas y dices, pues dos claves públicas distintas van a ser la multiplicación de dos números primos. Pero si entre ellas resultara que uno de los dos números primos coincide, hacemos el máximo común divisor de las dos claves públicas y nos da el número primo. Y luego ya dividimos por cada una de las otras y hemos sacado el otro. Y es así de fácil, no tiene mucha más ciencia. El otro día estuve viendo un vídeo de un tío que me parece, no sé, me acuerdo si se llama Live Overflow o qué, pero que estaba mostrando unas tareas de Capture the Flag y uno de los ejercicios era este, que si hacías el máximo común divisor de las claves RSA que te ponían, podías calcularlas, podías romperlas. Vale. Hemos hablado de la importancia de sacar números aleatorios y, claro, otra de las malas prácticas es, en 1995, este chaval encontró que en cualquier momento el navegador Netscape, que para los más jóvenes pues es un poco el antecedente del Chrome y el Edge y estas cosas, pues el navegador con el que yo no navegaba en aquella época, ya tengo unos años, pues encontraron que solamente era capaz de generar claves dentro de un rango de 2 elevado a la 47. ¿Qué quiere decir esto? Pues son muchísimas opciones, pero la fuerza bruta de 2 elevado a la 47 no tiene nada que ver que la fuerza bruta de atacar algo que tiene un rango de búsqueda de 2 elevado a la 256, porque los exponentes hacen que las cosas cambien muchísimo. Pero claro, esto no pasaba solamente en 1995. En 2008 se encontró que todas las claves generadas en los sistemas Debian entre septiembre de 2006 y mayo de 2008 se generaban de un rango inferior a 2 elevado a la 20 claves posibles. Es decir, muchísimo peor que lo que se había encontrado en Netscape en 1995. Pero claro, luego a lo mejor alguien critica que sí, bueno, es que el software libre,
que si a lo mejor tal, que si esto es que no lo hacían con suficientes fondos. Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo, en este caso con curva elíptica. Os vais a otro sitio sofisticadísimo, la Wikipedia, ¿vale? Y entonces cogéis el proceso de firma de la criptografía de curva elíptica, que es la que se utiliza, por ejemplo, en Bitcoin y en prácticamente cualquier entorno de blockchain. Y dices, a ver, proceso de firmar. Lo primero que tiene que hacer usted para hacer una firma es seleccionar un número K de forma aleatoria. Bueno, pues entonces unos señores que se dedican al tema de la seguridad, que se llaman Failoverflow, identificaron que alguien, su algoritmo de generación de claves aleatorias era parecido a esto. Este es el meme que pusieron ellos en 2010 en la conferencia en la que explicaron su hallazgo, ¿no? Entonces, básicamente lo que ocurría es que para todas las firmas utilizaban el mismo número. Habían generado un número aleatorio y lo reutilizaban para todas las firmas. ¿Cuál es el problema? Que en el proceso de firma de curva elíptica, si tienes dos firmas en las que este número coincide, también puedes recuperar la clave privada. Bueno, ¿a quién le pasó esto? Pues a nadie con importancia, a Sony. ¿Y en dónde le pasó? Nada, en un producto sin la más mínima importancia. En la clave de firma que servía para verificar que los juegos de la PlayStation 3 eran originales. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que tú te generas un juego, lo firmas con la clave privada que puedes obtener fácilmente por este mecanismo y ya está. Y la Play te lo acepta como legal, como si te lo hubieras comprado en el MediaMarkt. Así que lo que os quiero decir es que, claro, la matemática funciona, la matemática no la ha roto nadie, pero tienes implementaciones incorrectas o descuidadas que te llevan ahí. La gente que desarrolló el servicio este de Factoring as a Service, que os comenté antes, que lo tienen desplegado en Amazon, hicieron un estudio y entonces identificaron claves RSA que había por ahí, por internet, y lo que vieron es que hay cientos de miles de claves RSA de 512 bits en servicios de seguridad de DNS, HTTPS, correo electrónico, SSH, en todo. Y encontraron que muchas veces además es que las claves ni se rotan. Entonces, el mundo está lleno de claves pequeñas, viejas e inseguras, ¿sabes? Además de que hay muchos dispositivos de IoT que, claro, el dispositivo genera la clave dentro de sí mismo, pero no tienen una capacidad de generar una clave verdaderamente aleatoria y por lo general generan claves de mala calidad, ¿no? Y luego también tenemos los fieras que en Pastebin pegan sus claves privadas y ya está, acompañan la clave privada con todo el código de su programa. Y esto, pues bueno, pues poner Begin RSA Private Key, o ahora ya el nuevo formato no te pide ni siquiera RSA, poner Begin Private Key en Google y os vais a encontrar que hay muchísimas claves privadas por ahí dando vueltas. Yo aquí la búsqueda la he restringido a pastebin.com y he sacado 368 resultados, ¿vale? O sea, y con esto, bueno, no sé si hay preguntas. Laura. Bueno, ahora mismo, concretamente ahora mismo no, tenemos alguna del principio que después vemos si ya están respondidas o no y te las puedo hacer. No sé si quieres que te las haga ahora. Vamos a ir avanzando porque son y 10 y tenemos luego examen, ¿eh? Bueno, y entramos con la computación cuántica que alguien ha comentado. El público seguramente conoce a este señor de aquí. Este es, no voy a hacer las preguntas porque no nos da tiempo, este es Richard Feynman, uno de los más grandes físicos del siglo XX y de la historia. En 1959 ya empezó, en este documento de aquí arriba, en There's Plenty of Room at the Bottom, empezó a sugerir que si se utilizaban las propiedades de la mecánica cuántica se podía desarrollar algún tipo de computación distinta. Y en 1981 profundizó en esto ya directamente diciendo, oye, el mundo real lo podemos simular eficientemente utilizando
ordenadores que se basen en los principios de la mecánica cuántica. Pero todo esto no dejó de ser una teoría muy interesante y que se fue desarrollando hasta que en 1994, cuando todavía no existían ordenadores cuánticos, que la primera opción salió después de un trabajo de un español, Ignacio Cirac, este señor, que se llama Peter Shor, publicó este documento: Algoritmos para computación cuántica, logaritmo discreto y factorización. Estos dos nombres ya os suenan. Logaritmo discreto y factorización es el fundamento matemático de prácticamente toda la criptografía de clave pública que utilizamos a día de hoy. Y claro, con este algoritmo, pues adiós muy buenas. Vamos a ver un poco en qué consisten los ordenadores cuánticos. En la época de Peter Shor ya no existían, pero ya los está empezando a ver, todavía chiquititos, por eso. La gracia de un ordenador cuántico es que mientras que un ordenador clásico en un instante determinado te puede representar solamente un estado en su memoria, pues imagina, vamos a ponerlo facilito. Imaginaros un ordenador que tenga 5 bits. Pues esos bits en un instante determinado van a representar un 0, un 1, un 2, un 3 o hasta el 32, pero solamente uno de esos números en cada instante. Luego cambia de estado y representa otro, pero en cada instante solo uno. Mientras que un ordenador cuántico, gracias a una propiedad de la mecánica cuántica que se llama la superposición, puede representar 2 elevado al número de qubits, bits cuánticos, pues ese número de estados, que claro, como podéis comprobar, no solamente es que sea muy grande, sino que además crece también exponencialmente. Es decir, un ordenador cuántico, o sea, esto que hay aquí arriba no es un candelabro. Esto de aquí arriba es un ordenador cuántico, pero es que tiene este aspecto. Pues esta pelota que veis aquí representa el estado de un sistema de computación cuántica de 5 qubits. Como tiene 5 qubits, está representando simultáneamente 32 estados. Esto se produce por una propiedad de la mecánica cuántica que se llama la superposición. Si habéis oído hablar del gato de Schrödinger, es el gato que puede estar vivo y muerto simultáneamente, y un qubit puede tratarse como si fuera 0 o 1 simultáneamente, ¿vale? Y eso ocurre durante un periodo muy breve de tiempo, pero es algo que ocurre. Y se utiliza eso para que se puedan manejar múltiples estados simultáneamente y se puede operar con ellos simultáneamente. Y además se puede operar con ellos con otras propiedades cuánticas que son el entrelazamiento y la interferencia. No os voy a dar un curso de computación cuántica hoy, si queréis lo hacemos otro día, pero el tiempo nos da para lo que nos da, y es que yo creo que ya os estoy contando muchísimas cosas, hay mucho que procesar. Pero claro, comparado con el ordenador cuántico, un ordenador clásico va a estar procesando un estado detrás de otro. Y si quieres hacer algo, pues puedes poner varios procesadores clásicos que vayan procesando en paralelo. Pero aún así, por mucho que estén procesando en paralelo y eso suponga una ventaja y demás, en primer lugar, no es lo mismo que procesar esos estados simultáneamente, y además esto crece exponencialmente con el número de bits y claro, rápidamente te plantas en un número de estados que es que no existen ordenadores en el mundo para paralelizar tanto. ¿Vale? Si alguien que supiera mucho de computación cuántica aquí me odiaría si dijera que se habla del paralelismo cuántico, porque no es exactamente lo que ocurre, pero sí que es verdad que el paralelismo es una manera un poco de intuir por qué un ordenador cuántico puede ser mucho más potente que un ordenador clásico. ¿Cuál es la conclusión de esto? Pues que de repente si hubiera un ordenador cuántico que fuera capaz de ejecutar el algoritmo de Shor, pues EVA ganaría. Porque según este artículo, que es de diciembre de 2019, o sea, recientito, pues justifican cómo romper una clave RSA de 2048 bits en 8 horas con 20 millones de qubits ruidosos. Claro, daros cuenta de que ahora mismo estamos
peleando por los 100 qubits. Y el roadmap que presentó IBM hace poco era conseguir 1000 qubits para 2023. Y se estaba hablando de 1 millón de qubits para 2030. Es decir, para esto queda mucho. Ocurrirá, pero queda mucho. Pero claro, estamos hablando hoy de criptografía. Los ordenadores cuánticos pueden tener muchísimas aplicaciones, pero hoy estamos hablando del riesgo que supone para la criptografía. Y cuando hablamos de criptografía y de seguridad, hay que estar en el lado de lo paranoico. Y lo paranoico es que si, imagínate, oye, de repente resulta que es que avanza muchísimo la computación cuántica y es posible romper la criptografía actual antes de lo previsto, ¿no? Pues, ¿qué se está haciendo al respecto? Pues el NIST está liderando un proceso de estandarización de lo que se llama criptografía poscuántica. ¿Qué es la criptografía poscuántica? Criptografía que se puede ejecutar en un ordenador clásico, pero que no puede ser rota, no es atacable por un ordenador cuántico. ¿Vale? Y este es un proceso de estandarización que se está llevando a cabo ahora mismo. Este es el timeline que tiene, y si os fijáis aquí abajo, pues la idea es que entre 2022 y 2024 estén los borradores de un estándar de criptografía poscuántica disponibles. Para los que nos dedicamos a la criptografía y a la seguridad, ¿qué es lo que nos depara el futuro? Pues el futuro nos depara que la segunda mitad de esta década vamos a estar migrando nuestros sistemas de cifrado como locos. Porque si pensáis la cantidad de cosas que están desplegadas a día de hoy con RSA, con curva elíptica y demás, y lo que ha llevado a desplegarlas, pues migrar a una cosa distinta pues nos va a llevar un tiempecito. Entonces, por eso se está hablando a día de hoy de una cosa que se llama cryptoagility, criptoagilidad, que es la capacidad de poder cambiar tus sistemas criptográficos de forma rápida. ¿Cuáles son las expectativas que hay de todo esto? Bueno, pues la aparición del estándar está aquí, el NIST está trabajando con una expectativa, digamos, muy pesimista de que sea posible que algún ordenador cuántico rompa la criptografía de clave pública actual a finales, bueno, a finales de esta década, o sea, hacia 2030, pero en un lado un poco menos paranoico, Gartner está valorando que la criptografía de curva elíptica será rota a principios de la década de 2040 y la criptografía RSA será rota hacia mediados de la década de 2040. ¿Por qué curva elíptica antes que RSA? Porque si recordáis, curva elíptica trabaja con tamaños de clave mucho más pequeños que RSA y por tanto el problema es más sencillo para un ordenador cuántico. Básicamente que va a necesitar menos qubits. O sea, no es una dificultad algorítmica, sino es una dificultad de cuándo va a existir una máquina capaz de trabajar con ese tamaño de clave. Pues como la clave es más pequeña, existirá una máquina antes. ¿Vale? Y bueno, pues dicho esto, una vez que tenemos criptografía postcuántica, pues tenemos a Alice y a Eva encantados de la vida, felices, y Eva desesperada porque toda la pasta que se gastó en su ordenador cuántico no le ha servido y lo va a tener que utilizar para hacer el bien, que hay muchísimas posibilidades porque van a ser súper útiles. Y con esto, pues hemos llegado al final y os doy las gracias. Aquí tenéis mi referencia, estoy dispuesto a todas las preguntas que queréis hacerme aquí u offline. ¿Preguntas? Jaime, tienes una que es, ¿hay alguna idea de por dónde pueden ir los tiros para sustituir la clave pública de factorización por otra cosa? ¿Qué sería esa otra cosa? Sí, hay varios aparatos matemáticos que se están utilizando. Hay unos los que más están sonando, no soy experto porque hay muchos y es que a mí no me gusta leerme los titulares, o sea, yo me tengo que meter adentro para comprenderlo, es complejo. Pero los que se están hablando es de unos sistemas que se llaman lattice, que viene a ser como una malla.
Entonces son sistemas que deben representar algún tipo de malla en algún espacio matemático y eso hace que sean complejos. Pero en la página del NIST hay un documento de resumen bastante bueno que te explica un poco por dónde van las cosas. Los últimos en donde ya se meten por estándares son complejos, pero el documento inicial, que creo recordar que es de 2016 o por ahí, te hace un resumen bueno de cuáles son las expectativas y por dónde van las cosas. Tienes otra pregunta que es, ¿la fecha y la hora se agrega siempre a la firma digital? ¿Con eso se verifica el vencimiento de un certificado o es un servicio distinto de cifrado? La fecha y la hora, el timestamp, lo puedes agregar a una firma simplemente un poco para que conste. El que exista en los certificados, lo que pasa es que, claro, ahí entraríamos también, que es sería objeto de otra conferencia, cómo puedes garantizar que efectivamente se ha firmado a esa hora, ¿no? Pero las fechas que aparecen en los certificados son fechas de expiración. Porque, claro, hemos visto que las claves pueden tener problemas de seguridad. Entonces, los certificados tienen dos mecanismos para validar que un certificado está vigente. Uno es que no lo dejes vivir muchísimo tiempo y que lo tengas que ir renovando. De manera que, si lo puedes renovar, permites que ese certificado tenga una clave más pequeña, con lo cual sea más fácil de procesar y bueno, pues lo vas renovando cada X tiempo y así limitas un poco las posibilidades de ataque, ¿no? Esa es una. Y la otra vía de protección de los certificados son las listas de revocación. Si alguien declara que un certificado o una clave ha dejado de ser segura, puede pedirle a la autoridad certificadora que la incluya en una lista de certificados que han quedado invalidados antes de tiempo y eso se llama una lista de revocación. Jaime, no sé si tienes tiempo para meter más preguntas. Nos quedan 10 minutillos. Si hay, dispárame una y nos vamos al examen. Te digo, ¿cómo va a afectar blockchain quantum a nivel solo de cifrado? Vale, esta es una pregunta interesantísima y tengo pendiente, quiero escribir un artículo en Santander Global Tech, estaros atentos al blog, sobre este tema. También lo abordé, aunque me tuve que dar muchísima prisa. Si veis en YouTube, di una conferencia, participé en la mesa redonda sobre tecnologías cuánticas de la conferencia de AMETIC, A-M-E-T-I-C, y en el vídeo ese abordo un poco el tema de blockchain. Básicamente dos mensajes muy rápidos. En primer lugar, la criptografía de curva elíptica deja de servir, con lo cual va a haber que cambiarla. Y por otra parte, los algoritmos de hashing y los algoritmos de cifras simétricas que no se utilizan normalmente, se podrían utilizar, pero los algoritmos de hashing y de cifra simétrica, hay otro algoritmo que se llama algoritmo de Grover, que es más eficiente que la fuerza bruta. Es más eficiente que los algoritmos que tenemos actualmente, pero no es tanto como SOR, entonces produce una ventaja. Entonces, los algoritmos de hashing y de cifra simétrica, lo que van a necesitar va a ser simplemente el mismo algoritmo, pero aumentarle el tamaño de clave. Entonces, esto impacta a blockchain porque puede que se alargue el tamaño de los hashes. Una de las características de blockchain es que es inmutable, entonces quieres que eso sea seguro por los siglos de los siglos, amén. Entonces va a haber que hacer adaptaciones al algoritmo de hashing, al algoritmo de firma, y entonces eso se hará vía hard forks en las redes y una necesidad de migración de los contenidos o activos de la cadena antigua a la cadena nueva. Esto supondrá que las ballenas estas que tienen por ahí pasta oculta en cadenas como Bitcoin y demás, Satoshi,
o mueve el dinero o lo pierde, porque claro, eso no se va a poder dejar. La ventana de migración de la cadena clásica a la cadena postcuántica no va a poder ser eterna. Es un tema súper interesante, espero escribir un artículo de aquí a unas semanillas. Estaros atentos. Vale, Jaime, ya no te hago más preguntas, aunque hay alguna otra, pero solo un comentario que se está repitiendo y es que si ayudas a recomendar bibliografía, autores, revistas, suscripciones, en general buenos contenidos sobre criptografía y cómputo cuántico. Un momento. Sobre criptografía os voy a enseñar un libro que a día de hoy es clásico y muchos os dirán que no sirve para cosas modernas, pero es con el que yo aprendí cuando hice mi trabajo de fin de carrera a mediados de los 90. Yo lo hice con la primera edición de este libro, Applied Cryptography, de Bruce Schneier. ¿Vale? Aunque efectivamente ya está desactualizado, pero a mí lo que me gusta, si os fijáis, no os he contado la matemática porque yo soy un convencido de que las cosas hay que comprenderlas y luego ya te metes en los detalles. Y este es un gran libro para comprender. Tiene un volumen, ¿eh? O sea que como referencia está muy bien. Un libro más actualizado que a mí me ha gustado, se me queda corto en algunas cosillas, pero la verdad es que está muy bien y toca también un poquito de cuántica, aunque la parte de la cuántica me deja un poco frío, pero al menos es útil, es este. Sirius Cryptography de Jean-Philippe Aumasson. ¿Vale? Y este sí que tiene una cosa, y es que si alguno de vosotros queréis ver el algoritmo de Shor en todas partes se explica con el ejemplo de RSA. Y claro, por ahí hay mucha gente que piensa que el algoritmo de Shor solo sirve para RSA, pero no, también sirve para logaritmo discreto, y curva elíptica de alguna forma es atacable vía logaritmo discreto. Y por eso mucha gente piensa que curva elíptica no es atacable por Shor, pero sí lo es. Y este libro explica la parte clásica tanto de RSA como de curva elíptica. Y creo que en el anexo del último artículo que yo publiqué en la web de Santander Global Technology, entro en las matemáticas de Diffie-Hellman, de RSA, y de la parte clásica de Shor para RSA y para logaritmo discreto. Echadle un vistazo ahí que los tenéis. ¿Vale? Y os doy una pistilla, me salto aquí, por si alguien lo preguntaba. Shor se basa simplemente en encontrar periodicidades. Y esto es una representación de cómo se atacaría RSA. Se puede hacer que un comportamiento con una clave pública genere una situación periódica. Entonces se utiliza la transformada cuántica de Fourier, que es un mecanismo para en un ordenador cuántico obtener eficientemente el periodo de una función, y lo demás es sumas, restas y máximos comunes divisores. ¿Vale? Entonces, con esto pasamos al examen. Dejadme que consiga ponerme por aquí. Esto está para acá. Bueno, pues entrad en este MyQuiz. Recuerdo, una cosa importante, antes de que os metáis. Vamos a hacer 3 camisetas de regalo, que sintiéndolo mucho solamente las vamos a poder reenviar a gente de España. Serán para los 3 primeros clasificados en el examen. Y, por favor, no entréis. Dejad que vuestro nombre sea identificable con vuestro correo electrónico, o sea, que el nombre que pongáis, el nick que pongáis, o sea vuestro nombre, o que por lo menos las 3 primeras letras coincidan con vuestro correo electrónico, para evitar la posibilidad de que haya algún troll. Oye, mientras que ahora os vais entrando al examen, ha sido un placer contaros todo esto. Me encanta la interactividad, siendo esto estar hablando aquí. Siento estar hablando frente a una pantalla, pero en cualquier caso lo disfruto mucho. Si tenéis interés en que abordemos cualquiera de estos temas similares, parecidos o que profundicemos en detalle, decídnoslo, que estaremos entusiasmados. Yo suelo hablar de criptografía, suelo hablar de computación cuántica y a vuestra disposición.
Vamos por 68, metidos en el examen, 70. ...76, bueno, va decreciendo esto. Una cosa, ahora cuando os dé paso al examen, tened en cuenta en Quizizz, puntúa en primer lugar que aciertes, pero también puntúa la rapidez con la que aciertes, ¿vale? Para los desempates, o sea que ánimo y al toro. Le voy a dar ya a iniciar. A ver, todavía entra alguno. 79, 80, a ver, todavía está entrando gente. Vamos para allá. 1, 2 y 3. Y vamos a ver la clasificación, es que desde aquí la veo fatal porque tengo una luz que me está machacando. Bueno, va Aarón en cabeza, Sonia Molina va segunda, Juanma Rubio tercero, se está moviendo esto mucho ahora en las primeras preguntas. Aarón sigue en cabeza, lleva 3 acertadas, la segunda ha fallado una. ¡Ay, que! Ahí en la tercera ha habido algún pinchazo. Venga, Aarón va primero. Muraca Fernando me parece leer, va segundo, las lleva pleno. Bueno, tenemos varios con plenos. Ahí se ha puesto uno en segundo, pero lleva una fallada. Oye, Aarón es un crack, ¿eh? Aarón va camino de camiseta. ¡Ay, que Aarón ha fallado una! Me cago en la mar. Bueno, tenemos 2 que vienen limpios. Con 5 acertadas. 6 acertadas. Pepito Grillo. Bueno, tenemos a Muraca Fernando y Pepito Grillo que están vamos, dándolo todo. No han fallado ni una. ¡Ay, Pepito Grillo ha fallado una! Bueno, Muraca Fernando lleva 8 acertadas. Está a tope. Pepito Grillo se mantiene segundo. Por ahí hay alguien que ha corrido mucho. Pedro Muñoza, que lo que pasa es que luego va a caer porque tiene varios fallos. O sea, gana por velocidad, pero lleva muchos fallos. Fernando Muraca sigue sin un solo fallo. Está inmaculado. Yo creo que ya no queda nadie que vaya con el pleno, ¿eh? No va a ser posible el pleno, me parece a mí. Oye, Fernando, que tenía todas las esperanzas puestas en ti y me has fallado 2. Dios mío. Bueno, pero igual todavía te quedas en tercero, ¿eh? Igual trincas camiseta. No veo cuánta gente queda. Yo creo que aquí ya está casi todo el pescado vendido, ¿eh? Vamos a tener a Carlos MJ, Pepito Grillo y Fernando Muraca. Y Raquel Hernández ha saltado desde fuera de la pantalla el número a la posición 7ª. Pero no va a ser suficiente para la camiseta.
Ay, Ismael se ha quedado a punto de caramelo. Ismael, tengo una sospecha de quién es. Podría ser otro Ismael, pero es que conozco un Ismael muy friki que yo creo que se ha apuntado. Bueno, pues yo creo que está todo el pescado vendido, ¿eh? Vamos a cerrar esto. A ver. Y entonces tenemos Carlos MJ, Pepito Grillo y Fernando Muraca. Entonces, vosotros tres, por favor, poneros en contacto con Alba. Jaime, Ismael, Fernando Muraca cede su premio, ¿vale? Porque es de Argentina, es de Santander Tecnología Argentina, así que al siguiente que es Ismael. Perfecto, pues para Ismael, al final has trincado camiseta. Sí, oye, si Carlos MJ o Pepito Grillo, tal, poneros en contacto con Alba ahora en el chat para que os diga cómo, para que quedéis en cómo os mandamos la camiseta. Y nada, oye, un placer estar aquí. Voy a ver la evaluación. No sé si puedo ver la evaluación ahora. Por agradeceros el feedback. Ah, pues no puedo ver el resultado. Aquí. Pues nada, pues ya lo veré luego. Oye, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar con vosotros hoy aquí. Os recuerdo, en Santander ahora estamos haciendo una acción súper potente para contratar talento en tecnología. Entrar en bitexsantanderglobaltech.com si os interesa venir a trabajar con nosotros. Y nada más. Y por otra parte, tenemos el Meetup recién estrenado en este acto. Meted en comentarios ahí o dirigiros a nosotros para decirnos qué temas queréis que tratemos en artículos, en conferencias o como queráis, porque estamos aquí por el placer de divulgar. Así que, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao.